Bienvenido de nuevo a este podcast. ¿Y tú qué eliges? Que estaremos indagando cada aspecto de nuestra infancia con nuestro invitado especial y nos ayudará a entender la importancia de una crianza responsable y nos ayudará a recordar ese niño que va y vive dentro de nosotros. Muchas gracias, Eunoia Gil, por hacer de este lugar, de este podcast, un ambiente mucho más cómodo, mucho más seguro para todos nosotros. Tu elección crea. La magia sucede cuando confías en tu proceso y reconoces que eres un ser eligiendo vivir. Sobre todo cuando te das permiso de ser vulnerable y sentirlo todo. Hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas distintas, de salir adelante y crear nuestra propia historia. ¿Y tú qué eliges? Aló, ¿cómo están? Una vez más en un capítulo. Tenemos un invitado especial, como ya lo presentamos anteriormente. Tenemos este capítulo de Sanando y Criando desde el Interior. Tenemos al doctor Felipe Morales, alias Papá con Bata, que ya nos irá platicando cómo surge todo este proyecto increíble. Así que bienvenido, gracias por estar en este espacio. Me gustaría que te presentaras aquí con este público. ¿Quién es Papá con Bata? Pues muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy Felipe Morales, yo soy médico de profesión. Cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? Háblanos un poco de ti. Yo soy papá de tiempo completo y en mis tiempos libres soy médico, soy asesor de lactancia, hago también consejería de alimentación complementaria. Acabo de certificarme justamente en alimentación complementaria y acompaño familias en el tema de crianza enfocada en la paternidad. Okay. Mi proyecto de Instagram, Papá con Bata, justamente surgió como una forma de compartir la paternidad de una forma personal, compartiendo un poco de mi experiencia, también mis conocimientos, la parte que he podido aprender también en la práctica clínica, acompañando familias, y justamente se enfocó más en la paternidad. Entonces también doy talleres de paternidad consciente, hablamos de la importancia de lo que es el papel de los hombres, el desarrollo de los niños y de las niñas y el desarrollo pues también de la sociedad. Y gracias por aceptar esta invitación y la verdad es que me siento muy honrada también de tenerte en este programa, en este espacio y siguiéndote un poquito también en estas redes sociales. La verdad es que es de mucho de reconocerse, ¿no? Como que es al hablar la parte de la paternidad, la parte de que pues también los hombres pues, juegan un papel importante en el desarrollo emocional como hijos, que ahorita lo iremos desarrollando. Y yo quiero platicarte que yo desde un inicio quería estudiar medicina. Yo quería ser doctora, pero la verdad creo que era mucho como el escuchar las voces de las amigas, sí, hay que estudiar medicina, quiero ser doctora. Y llega un punto donde yo me cuestiono si, o sea, qué estilo de vida quería tener, ¿no? Por eso también cuando surgió de que sí hay que invitar a Papá con Bata, como que wow, o sea, qué padre y mis respetos que siendo médico te des este espacio, que seguramente han sido altas y bajas, que ahorita no nos platicarás, pero a lo que iba que es como, yo quería estudiar medicina, pero es como, pues a la vez yo quiero tener una vida, quiero, y no digo que no se tenga, ahorita me dejarás mentir, es como quiero tener una vida, quiero viajar, quiero tener una pareja, quiero moverme por todo el mundo y que creo que no sé, como que no va con mi propósito hasta cierto punto. Y siempre he sido una niña, siempre la matada, la de los 10, la que no faltaba, la que decía la maestra que no había revisado la tarea, esa niña era yo, entonces dije, pues sí, una carrera que sí hubiera podido como, pues llevar a cabo, pero fue como en ese descubrimiento surge la posibilidad de estudiar psicología y dije, pues creo que muchas veces, y no sé, tú lo verás con los niños, pues a lo largo pues del desarrollo no tenemos este espacio de, pues ok, hay un síntoma, una enfermedad, tú como médico lo ves y es como 100%, ¿no? El tema de estrés, 100% como el tema de la ansiedad, entonces es como, yo dije, yo quiero ayudar a las personas internamente. Sí. Y creo que también es algo que tú lo haces desde la parte de la crianza, desde el desarrollo, pero fue como que eso me detuvo a como no estudiar medicina. ¿Tú desde un inicio querías ser papá o primero fue como la elección de tu carrera? ¿Cómo fue esa dinámica de elección de por qué elijiste también la carrera de medicina? Porque es una pregunta que típica, ¿no? Muy buena pregunta, porque y yo creo que pondría como un asterisco ahí. Yo, hablando un poco a futuro, yo me di cuenta hasta hace poco que yo siempre soñé con ser papá. Órales. Pero nunca fue una pregunta que te hacen de niño. Niño, hombre, te preguntan, ¿quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser astronauta? ¿Quieres ser futbolista? ¿No? ¿O qué quieres ser de grande? Entonces esas son las respuestas que tú das. Sí, claro. Quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, quiero ser astronauta, quiero ser cosas muy masculinas, ¿no? Entonces yo siempre, yo quiero ser biólogo, quiero ser científico, yo decía, ¿no? Pero yo no me daba cuenta que quería ser papá.
Entonces cuando ya entró a la escuela y también yo fui el matadito, el que era de los mismos. Me encantaba aprender, me encantaba preguntar, siempre el preguntón, siempre el que participaba. Entonces como que se veía que me iba a ir por esa parte, ¿no? Al final yo no quería estudiar medicina, de hecho yo decía, no, es que yo no quiero, yo quiero tener vida. Yo con esa gente, pues no, se la pasan leyendo, estudiando, no, yo quiero hacer mis proyectos de vida también, quiero viajar, justamente lo que tú comentabas, sí. ¿No? Pero una experiencia muy personal, yo trabajaba en una iglesia cristiana, empecé a servir, siendo joven empecé a servir, empecé a meterme en la comunidad sirviendo, entonces me di cuenta de que me creaba una satisfacción como el ayudar a otros. Justamente un día fui a ayudar al hospital a gente que no tenía familiares, conocí ahí un caso muy trágico y en ese momento me di cuenta, yo quiero estar aquí. Veo que un humano, o sea, no nomás un médico, sino que una persona involucrándose en la vida de otra persona en un momento de vulnerabilidad de salud hace mucha diferencia, y sobre todo cuando hay gente que no tiene quien esté. Entonces ese fue como que mi incentivo de que pues, voy a estudiar medicina. Entré, yo no pensé que iba a quedar porque tenía un año que había salido de la prepa y pues quedé. Entonces entré a medicina y pues sí, justamente me encontré con este mundo tan vasto. Pero al final del día vi que todo también trata de decisiones, de ver qué es prioridad, ver qué es más importante, y me di cuenta que era ser papá. Me casé y justamente de alguna manera todos mis compañeros se enfocaron en especialidades, en irse a otro lugar, exactamente, en el examen, y yo me enfoqué, no, pues yo me quiero casar y quiero tener hijos. Y entonces de alguna manera me quedé como médico general y empecé como, bueno, ¿qué puedo yo desde esta perspectiva de médico general aportar como también en mi realidad? Y eso fue como que lo que fue los escaloncitos, empezar a darme cuenta que también como médico podía aportar en la parte del desarrollo infantil, en la parte de la crianza, en la parte de la primera infancia, desde un enfoque como médico, como tal. Y nos surgió como, porque tengo igual amigas doctoras y conozco y de verdad, mis respetos, porque es un mundo en el que, no sé si te llegó a pasar por la cabeza como el no sentirte suficiente, ¿no? O sea, creo que la gente que va como que me dicen, llevan 4 años de estudiar la carrera y sigue más, y creo que, no sé si te llegó a pasar el momento de, o ya fue como, ¿sabes qué? Quiero ser papá, y como lo soltaste alguna vez, algún sentimiento, un pensamiento de no sentirte suficiente durante la carrera de medicina, o el ver tanta presión, o cómo fue tu experiencia de esa parte. Creo que yo sentí como que muchas expectativas puestas en mí, porque siempre tuve esa facilidad como de sobresalir académicamente, pero nunca fue como algo, eso fue un mecanismo de defensa, ya después en terapia lo entendí, un mecanismo de yo sobrellevar como la adversidad que había estado viviendo por mi infancia, por la adolescencia, como la parte de aprender, de conocer y de sobresalir de esta manera. La racionalización era mi mecanismo de supervivencia, llamémoslo. Entonces yo veía como que parecía que iba a ser muy automático, que yo siempre estaba arriba. Yo no era matado, pero estudiaba, se me daba. Entonces nunca fui el 10 perfecto, pero siempre al tercero, cuarto lugar, pero sin preocuparme porque, bueno, poder estudiar, o sea, y leer. Bien relajado. Entonces como que siempre se esperaba esa expectativa de mí, no, pues sí, va a pasarle nada, pero yo me di cuenta, no quiero eso. O sea, qué fuerte decisión, ¿no? Fue una decisión muy fuerte, pero yo me di cuenta, no quiero eso, porque justamente me di cuenta que en ese punto se trataba de competencia. ¿Quién es el mejor? ¿Quién va a escoger la mejor plaza? ¿Quién se va a ir al hospital, no sé, al Centro Médico de Occidente, ¿no? Que eso es el que todos quieren irse porque está cerca de Tepic, ¿no? O no, pues quién se va a ir a México, no sé, a González Farías, yo no sé. Entonces me di cuenta, trata mucho realmente también de competencia. Y fue algo que yo, la verdad, yo no quiero competir con nadie, para nada mi enfoque, yo quiero servir y me voy a quedar como en este punto. Entonces decidí y me puse a servir de alguna manera, como dejando de lado esa parte de hacer una especialidad. Y eso fue como direccionando un poco mi visión, de darme cuenta, no es tan importante a lo mejor para mí el ser el mejor neurocirujano pediátrico específicamente, ¿no? Claro. Sino tratar de ser el mejor en el punto en el que estoy. Y me di cuenta que como médico general podía hacer mucho también sirviendo a la gente, dando diagnósticos certeros, tratándolos de forma correcta, siendo ético y tratando de buscarle también un poquito más a eso. Y ahorita que hablas como de expectativas, y yo me he caracterizado, ¿no? Desde mi infancia también, ahorita que hablas de los mecanismos de defensa, que también estoy ahorita ya siendo adultos, pues ya vamos descubriendo como esas pequeñas heridas que vamos teniendo desde niños. Entonces yo también soy una persona como que siempre busca como la perfección, y
Y desde niña fue como que el cumplir las expectativas, hasta ahorita me doy cuenta, ¿no? También de, pues, de mis papás todo el tiempo, como de que sí voy a ser la mejor psicóloga. Y hasta ahorita ya es como lo he soltado de, pues tengo que cumplir mis propias expectativas, que también a veces me pongo la vara alta y es como que inhala, exhala. Pero a lo que quiero llegar es que con esta parte de expectativas, que dices que siempre has sido una persona como que va por más, también lo viviste como en tu infancia, así como yo te platico que, por ejemplo, yo sí soy consciente que desde niña era como, mira mamá, el 10, en lugar de hacerlo como para mí. ¿Cómo fue tu vida en ese aspecto en la infancia, en la primaria? ¿Cómo viviste como esas expectativas de niño? Yo me di cuenta que sobresalía cuando me querían poner en evidencia y a mí me incomodaba mucho ser el foco de atención. Me di cuenta que siempre me incomodó ser el foco de atención, pero por alguna manera siempre estaba ahí como en el spotlight. Siempre fui el niño más grande, el niño más alto, siempre tenía la voz más fuerte, entonces siempre era como que, a ver, tú participa. No sé, vamos a buscar pleito, tú que estás más grande, tú el que estás más alto. Okay. No sé, para jugar básquet, tú. Entonces era como que me incomodaba mucho ser el foco de atención. Pero de alguna manera fue como que creo que muchas cosas pasando en mi infancia me hicieron que yo fuera muy reflexivo, muy reflexivo. Entonces yo terminaba reflexionando demasiado y eso académicamente me funcionaba mucho. Entonces fue como que te digo, fue como la parte racional me hizo sobresalir en esa manera, pero no porque yo lo quisiera como tal. Y también lo entendí en terapia porque a veces parecía, bueno, ¿y tú te regocijabas como en sentirte visto? La verdad es que no, o sea, me incomodaba mucho, era como, no, yo no quiero estar, mejor yo quiero estar atrás. Me gustaba sentarme atrás, me gustaba que no me preguntaran. Fue como que me gustaba estar mejor así como en un segundo plano, un espectador como en el espacio seguro. Pues sí. Y por ejemplo, que ahorita que dices de, pues como, ahora sí que desde niños nos van surgiendo durante varios sucesos, ¿hay algo como en específico que, sabes qué, Eugenia, esto te pudiera compartir o también compartirla para las personas que nos van a escuchar en el futuro, que esto hizo también que me decidiera? Porque te dices que llegó como un flashazo, como del más allá, que quería ser papá. O sea, ¿hubo algo en específico que sucediera o simplemente un día te levantaste y dijiste, quiero ser papá? Yo creo que siempre estuvo presente. O sea, me acuerdo que en la adolescencia, yo me acuerdo que un día nomás me surgió la idea, me gustaría tener 2 hijos y quiero que se llamen hasta el nombre ya los tenías. Pero muy así como inocente, ¿no? O sea, ni siquiera como que, yo me quiero casar, que más, quisiera tener 2 hijos, que se llame la hija Elisa y que el hijo se llame Matías. Okay. No se llaman así mis hijos. Ok, justo te preguntas si se llama. Mi esposa no me dio permiso, no nos pusimos de acuerdo en eso. Pero no fue como un momento indecisivo como tal, pero también me di cuenta que esa parte reflexiva en mí siempre me hizo que yo como que fuera fácil conectar con niños más pequeños. Era fácil regular a mis primitos, era fácil como poder tener diálogos un poco como en su nivel de conciencia, y como que eso también me hizo darme cuenta que tenía una cierta facilidad con los niños. Entonces como que me considero una persona como niñera. Cuando fui adolescente también, que trabajé en esta iglesia, también trabajaba yo con los niños, íbamos a comunidades con niños con mucha vulnerabilidad, entonces veía como esa carencia de atención que tenían en su propio entorno de vida, y el cómo el tú darles un poquito de atención honesta, sincera, jugar, una sonrisa, un regalito, podía como hacer una gran diferencia. Ya más grande también vi cómo podía ser yo un tutor de resiliencia, aunque yo era también joven, con niños o con adolescentes que estaban pasando situaciones muy trágicas. El simple hecho de estar, entonces como que siempre vi la importancia de que yo podía tener en la vida como de alguien pequeño. Podías impactar en su mundo, ¿no? Podía impactar en cierta manera en su mundo. Entonces como que eso me hizo un poco consciente de que, qué maravilloso sería yo poder como compartir esto con alguien más que fuera mi hijo, mi hija. Y qué padre, qué bonito, hasta como invitas, ¿no? Como justo también en tu página, pues a estas ganas, ¿no? De querer ser mamá, de querer ser papá, que yo sé que no es todo, como dicen, como ponis encantados, yo siempre digo. Color de rosas, que no siempre es así. Pero creo que cuando trabajas desde la vulnerabilidad, porque creo que algo que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, como este arquetipo del papá superhéroe, o del papá fuerte. Y lo vi mucho, por ejemplo, con mi mamá, que era, por ejemplo, yo la veía por llorando, de repente que le dolían ciertos temas, y era, ¿qué pasa? No, todo está bien. O por ejemplo, mi papá, o ciertos momentos que pues yo decía, pues te metes y crees que el papá es el fuerte todo el tiempo y te vas como comprando y espejeando que, o sea, sí toca, ¿no? Ser papá. Ajá. ¿Tú qué, o sea, cómo vives esto?
sí toca a veces para el papá ponerse y ser el fuerte, o cómo te vulneras tú con tus hijos también, decir, pues a veces papá no puede, o sea, ¿cómo hablas con ellos? Sí, por ejemplo, yo aprendí justamente que ser hombre es, pues, no puedes mostrar tus emociones, no puedes llorar, tienes que ser fuerte, tienes que aguantar, perseverar, ¿no? Porque te están viendo, porque tú puedes ser un ejemplo de mostrarle a esos, a otros hombres, ¿no? Eso. Y yo crecí con eso. También en terapia me di cuenta que yo fui un niño muy sensible, lloraba de todo, muy empático. No sé, pasaba algo triste en la película y me daban ganas de llorar. Pero obviamente yo crecí en la cultura en la que los niños no lloran. Y el otro día hablando con mi esposa fue como le decía, no me acuerdo en qué momento yo dejé de llorar. Yo era hablando un poco técnico como en los estilos de apego. Yo era un apego inseguro, pero era un apego ansioso, ambivalente, que lloraba, me desregulaba, pero yo no sé en qué momento me convertí en un apego evitativo. Ahorita yo estoy ya en tratamiento, llamémoslo así, pero yo durante mi niñez, segunda etapa de la niñez y adolescencia, yo fui totalmente evitativo. No sé en qué momento hubo ese cambio. Justamente, yo creo cuando me comí esa idea de que los hombres no lloramos, los hombres no expresamos lo que sentimos, los hombres aguantamos vara. Y yo me doy cuenta que muchas veces yo me aguantaba las ganas de llorar, porque pues ¿qué van a decir de mí, no? Porque no, es que los hombres no debemos de llorar, porque pues todos los adjetivos que se ponen a eso, ¿no? Y justamente ahora con mis hijos me doy cuenta de la importancia de lo que es mostrarte real, o sea, ¿qué ejemplo más importante que mostrarle a un humano qué significa ser humano? Y un ser humano es un ser emocional, es un ser con necesidades, es un ser vulnerable, no es un ser superhéroe que es falso. Y crecimos a veces como adultos nosotros con esa idea siendo niños, ¿no? Que los adultos, los papás sobre todo, todo pueden hacer y es como, pues sí, pero son vulnerables, o sea, también se pueden enfermar, también pueden llorar, también se pueden poner tristes, también la pueden pasar muy mal. Y es algo que yo he sido muy consciente trabajando yo en mi propia persona, reconocer mi vulnerabilidad y el manifestarla pues en los espacios seguros. Yo no voy a andar gritando en el mundo. Sí, claro. ¿Verdad? Poniéndome a llorar. ¡Ay, es que me pasó! Haciendo un live. Exactamente, entonces, no. Sí. Pero en mi espacio seguro, que es en mi casa. Sí, claro. Por generar esta confianza con mi esposa, por poder trabajar nuestra relación honesta, pero también por darles este ejemplo real a mis hijos, porque si no, ¿qué les voy a decir? Tú no puedes llorar. Tú tienes que aguantarte, no le digas a nadie qué estás sintiendo, y eso vemos que es pues contraproducente inclusive para su propia integridad. O sea, claro, alguien los puede lastimar y ellos crecen creyendo que no deben de hablar, que no deben de expresar, que deben de aguantarse, sí, claro, que no deben de poner límites, o que no pueden manejar sus emociones de forma asertiva, que es lo que yo creo que cargamos la mayoría de nosotros. Sí, es bien difícil de pronto, ¿no? Entonces, como qué maravilloso es que ahora que yo soy consciente y veo lo difícil que es trabajarlo en mi propia vida, como poderles dar las herramientas a mis hijos para que ellos no tengan que ir a terapia a futuro y sepan manejar sus emociones. Que vayan y que puedan tener todo más en orden, pero que puedan ser sanos, que puedan ser sanos en esa parte, no nada más en la parte física, no nada más en su desarrollo. Creo que como papás nos enfocamos mucho en las vacunas, crecimiento y desarrollo, los hitos del desarrollo, que hablen a tiempo, que caminen a tiempo, que coman todo. Esta parte física. Pero la parte de las emociones a veces la pasa muy desapercibida y yo creo que es igual de importante, o sea, o a veces hasta más en ocasiones. Sí, pues cuántas mamás hay que depresión postparto, que muchos síntomas que no se hablan, y platicaba hace poquito igual con una amiga, ¿no? Que dices que ella también se quería dedicar a la parte de la psicología dedicada hacia la maternidad, y me dice, oye, pues que no hay nada relacionado, o sea, dije, wow, si en relación a la mujer, que creo que hay mucha información hasta cierto punto, no me imagino en la parte de la paternidad y abordando un poco ahorita que dices, ¿no? Que a veces nos enfocamos mucho en la parte física y nos perdemos el que tú dices, pues somos un ser humano, ¿no? Yo digo que somos seres eligiendo vivir, y a lo largo de elegir experiencias, pues vamos eligiendo. Ahorita que a mí me toca tratar con estos adultos, con personas como tú, como yo en sesiones, pues me doy cuenta que es muy importante este tipo de apego que vamos creando, pues, con nuestras figuras primarias, con nuestras figuras pues, que son lo más importante y que más amamos en el mundo, y que hasta cierto punto idealizamos como las venden, ¿no? Que es el superhéroe, el que todo lo puede. Y creo que hasta cierto punto como niño te da ese respaldo, el saber que tu papá va a estar ahí, pero que también, ¿no? Pues a lo mejor no puede llorar, que a lo mejor ahorita no tiene las posibilidades, pero pues puedes tener una conversación abierta, y creo que, no sé cómo tú lo haces, ahorita me gustaría a lo mejor que nos dijeras como un ejemplo práctico, cómo un papá se pudiera vulnerar con un hijo de, oye, ahorita no puedo, porque a mí me hubiera gustado a lo mejor que mi papá sí me lo hubiera dicho, ¿no? Por ejemplo, ahorita que
que veo que en tus redes eres me encanta un video que subiste, así se ve un papá presente, y es papá, 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 que está increíble, y dije, pues es cierto, ¿no? Y yo como lo he vivido, por ejemplo, en mi caso fue como, pues sí viví un papá presente, pero hasta cierto punto ausente, no podría decir que no estuvo, pero creo que también eran otros tiempos, pues, también es como aceptar su historia y no pelearte con ella, porque yo creo que como adultos, de repente es que, ¿por qué no estuviste? Y es como, pues también ama y acepta la historia que pues él tuvo hasta cierto punto, y siempre creo, ¿no? Que lo hacemos lo mejor que podemos y hasta donde nuestras herramientas nos dan. Entonces a lo que iba es como, pues yo viví como toda mi periodo de, ahora sí que hasta, puedo decir que hasta ahorita, como de, sin papá presente en la parte económica, en la parte emocional hasta cierto punto, pero como yo percibía como ese miedo a que mi papá iba a ser vulnerable. Era como que, justo como que iba a llegar ahí y es como que no, y ponía esa barrera. Y yo sentía como que había algo más, ¿no? Y también era la niña también súper sensible, que le gustaba conectar, la platicadora, la amiguera. Entonces un día le dije, y el típico, no sé si te ha sucedido como cuando asisten contigo las parejas, que voltea el papá y todo le pregunta a la mamá del hijo, de que, ay, ¿cuándo? No sé, ¿cuál fue la primera vacuna? Y es como que, y voltea y es como, sí. Y así era mi papá un poco, ¿no? De que ponía una foto, me acuerdo mucho, con mi mejor amigo, de que, oye, me dicen Jeñita en mi casa. Entonces de que, oye, ¿quién es la foto de Jeñita? Mi mamá todo me platica. Y yo, me acuerdo que en ese punto yo me causó como que, ¿y por qué no me pregunta a mí? Y fue como un momento también como decisivo en mi relación como hija, porque creo que también a veces como hijos, pues también nos toca dar de repente ese paso de crear una mejor relación, pues como cuando somos ya un poco más adultos. Le dije, oye, o sea, ¿qué onda, no? Pregúntame, y ya delaté un poco a mi mamá, que después no terminó tan bien esa historia, pero sí fue como, oye, me gustaría que tú te comunicaras conmigo, me preguntaras, o sea, así como con la confianza que hemos tenido hasta ahorita, me gustaría mejorar nuestra relación. Y algo así le dije, ¿no? Mejor con esas palabras, porque ya sabes que en el momento emotivo como que ni te salen las palabras que estás pensando, tu speech que estudiaste. Y ya se lo dije y fue como que un momento los dos lo quebré. O sea, yo creo que haber tenido yo creo que 13 años, 14, y fue como que él lloró, yo creo que fue de las primeras veces que yo lo vi, como realmente mostrarse real. Fue como el llorar, yo también lloré, y a partir de ahí te puedo decir que mi relación fue como ahora sí que eso, el soltar 100%, ¿no? Porque yo funcionaba mucho que las expectativas, el papá volteame a ver, a mi papá le encantan los gallos, el tema de, pues sí, los gallos del rancho. Entonces me acuerdo, soy una niña de 5 años, así dándole un beso a un gallo, y yo, se nota que creo que quería caerle muy bien a mi papá, o sea, como que ni al caso. Ahorita digo, pues, o sea, como a veces como niños interpretamos, ¿no? Una realidad diferente. Entonces, ¿cómo tú has vivido esta parte que a veces el papá también le da miedo a acercarse? ¿Cómo sería? ¿Qué consejo también nos podrías dar desde tu trinchera? Yo creo que es como muy importante el ser consciente. Es la invitación que yo siempre le doy como a los hombres. Me gusta particularmente como crear espacios seguros para hombres, porque estos temas, por ejemplo, son difíciles de hablar. Créeme que tengo varios grupos así en el WhatsApp que hablamos, así, unos que son más serios, como la tribu de papás, otros que son más como nada más el grupo de desahogo de los papás, ¿no? Y de pronto hay temas que a veces las mujeres o la sociedad piensa que no pensamos, o que no sentimos, o que no abordamos, pero porque son temas muy sensibles que nos sentimos como, no puedo ser vulnerable en este tema. Y creo que es muy importante tener la conciencia primero, como yo como hombre, si estoy como con hijos, pensar, ¿tengo la libertad completa de mostrarme quién soy ante mis hijos? ¿O hay una emoción o una faceta de mí que no quiero mostrar? Y lo vamos a saber. Si yo no me muestro, yo no lloro. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Y si nos vamos a la razón de por qué estás no queriendo mostrar algo, vemos que no hay una razón realmente de peso y que no vale la pena. Pero a veces yo creo que es mucho en nosotros los hombres, es muy fácil hacer las cosas como por automático, que ya nos dijeron que tiene que ser, porque creo que todavía hoy en día la masculinidad y todas sus facetas, paternidad, trabajo, etcétera, sueños, visión, sigue estando en una caja que cada vez se está abriendo un poquito más, cada vez tiene un poquito más de paredes, pero todavía está un poco cuadrada. Ser hombre todavía es muy cerrado, es muy claro, esto es ser hombre. Lo que está afuera, ahorita está un poco como que en debate, sí, más o menos. La feminidad o el ser mujer es mucho más amplio también, tiene muchas áreas cuadradas y cerradas y muy limitantes, pero está más apertura como a esa diversidad de lo que es la mujer. Entonces es muy fácil como hombres hacer por automático lo que se nos dijo todo el tiempo desde que nacimos, lo que es ser hombre, lo que se espera de ti por el simple hecho de tener gónadas masculinas.
sin importar tus deseos, tus sueños, todo. El color de ropa que te van a poner, los juguetes con los que vas a jugar, el tipo de trato o relación que vas a tener con mamá o con papá va a ser definido en el ultrasonido. ¿Vieron que tienes pene? Entonces yo voy a jugar con mi hijo rudo. Y si ven que no tiene pene, ya te visualizas tú como hombre, ay, sí, la princesa bailando el vals con mi hija, sí, me voy a dejar que me pinte las uñas. Es como... ¿Y si te has dejado pintar las uñas? En serio no, porque justamente es algo que estamos trabajando en mi casa, como las ideas de los estereotipos de género, los juegos, tratamos de que sean juego libre. Entonces, lo que es como parte de, sobre todo en mi hija, tengo una hija de 5 años y mi hijo tiene 3. Entonces, mi hija ya empieza a conocer como la parte del género, empieza a conocer la diferencia. Mi hijo todavía está muy pequeño. Entonces, con ella sí es como muy fácil, vemos eso. Es muy fácil de alguna manera, ponerle la etiqueta de que eres niña y te tienen que gustar los maquillajes, te tienen que gustar los tacones, las muñecas, los vestidos de princesa. Y en casa tratamos de hacer todo como, pues, sin género. Sí, hemos visto películas de princesas, pero no es porque eres niña tienes que ver de princesas. Es como, también mi hijo las ve, sin problema. Ven de carritos también, sin problema. Ven de dinosaurios los dos, sin problema. Entonces pueden jugar a todo. Entonces en casa no hay como que maquillaje para la niña, ¿no? El maquillaje es para mujeres adultas que deciden maquillarse. Entonces no ha habido como todavía esa interacción como tal, porque es como, en su momento si ella lo decide, ya lo decidirá, pero que no sea como un juguete impuesto como tal. Sí, y ahorita que tú recuerdas haber visto alguna vez como llorar a algún familiar tuyo, tu papá, o sea, ¿cómo es la relación con tu papá? Mi papá, yo conocía muchas cosas de él, vivió una infancia, pues muy compleja. Yo a veces digo que es como una película mexicana de antes, pero esa es de terror. O sea, una infancia muy compleja, muy difícil, literal pues del siglo pasado. Entonces yo conozco un poco como pues el mecanismo de defensa que él tuvo que crear para poder salir adelante. O sea, mis dos papás pasaron cosas muy complejas y ambos pudieron como pues ser resilientes ante eso y en su nivel como poder dejar esas cosas atrás y mejorar la relación. Los padres que ellos tuvieron los mejoraron mucho los padres que fueron con nosotros, pero sí hubo muchas cosas que obviamente se fueron cargando por su propia historia. Entonces mi papá igual pues fue alguien que yo nunca lo vi llorar. Bueno, en la infancia nunca lo vi llorar, nunca lo vi, yo lo veía como un superhéroe. O sea, yo tengo muchos recuerdos de él haciendo cosas que es como, no puedo creer que mi papá hizo eso. Una vez fuimos a visitar a una amiga de mi mamá. No estaba la mamá de ella, que era una viejita en silla de ruedas, pero en cuanto llegamos a la casa, había alguien robando en la casa, y estaba la señora amarrada en una silla de ruedas, y era un tipo adicto, estaba como en media crisis así psicótica, robando cosas de la casa. Entonces nos metimos, pues yo tenía como 4 años, 5 años, mi hermana, una hermana más chica, mi mamá. Entonces nos metimos a la casa del vecino en el portón, mi papá llega, y empieza a agarrarlo hacia trompadas. Agarra su cinto, lo somete y lo amarra con el cinto. No, o sea, sí, de película de acción. De película, yo así como, mi papá, ese es mi papá. Llega la policía, mi papá lo somete, lo meten y todo. Entonces, todo el mundo como que, no, pues el superhéroe. Entonces yo veo muchas historias de mi papá así. También platicando con la familia, era igual como que era el que se peleaba y el que iban y le buscaban pleito. Era el que todos conocían como que, hombre, que bien bravo y que nadie se mete con él. Pero a la vez como muy responsable. Se hizo cargo de sus hermanas. Él trabajaba mucho desde niño. Entonces como yo entendí que era lo normal, que era lo esperado, que él todo lo podía. Vive muchas cosas con salud y aún así como siempre trabajó demasiado. Pero ya fue cuando estuvimos grandes que él llegó un día también en un proceso él trabajando a platicarme su historia como más personal. Y sí, lo vi quebrado, lo vi, la primera vez que lloró, yo era así como que, no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Lo abrazo? ¿No lo abrazo? ¿Qué le digo? Yo también con ganas de llorar, lloro, no lloro, me aguanto, lo consuelo. Entonces fue como que muy interesante ver esa vulnerabilidad que yo jamás había visto en mi papá. Y fue como, pues también fue como reconfortante, como refrescante. El yo sentirme también, pues yo puedo sentir eso. También yo puedo mostrarme así de vulnerable, porque pues, yo sé que yo soy vulnerable. Que los demás no lo sepan, pues es porque lo he escondido muy bien. Entonces como que eso me refrescó mucho la imagen de que tenía de mi papá. No quitó el hecho de que para mí no borró las ideas, no borró como los recuerdos que yo tengo de él, como de superhéroe. No borra el hecho de que él hizo muchos sacrificios por nosotros,
no lo borra, creo que lo enriquece, Sí, al claro. contrario. Entonces creo que también eso me ayudó como a ver una perspectiva distinta de, pues no está mal ser vulnerable. Sí, ¿no? Y como que crea conexiones. O Sí. sea, ¿no has escuchado? También hay una plática de Brené Brown que habla sobre la vulnerabilidad. Y ahorita que decías al inicio de que hay que ver también con quién eres vulnerable, que no es nada más, pues, me aviento ahora sí como grito al mundo que soy vulnerable. También creo que esos espacios que tenemos con las personas especiales y que amamos como que aumentan aún más, ¿no? Porque nos conecta, y yo lo he visto con amigas, con mi mamá. Pues ese momento que te platico con mi papá de que los dos nos abrimos y fue como una conexión que nunca pensamos a lo mejor que íbamos a crear. Sí. Y verdad se siente como, ni palabras hay, ¿no? Para describir como ese tipo de momentos que vamos creando desde la vulnerabilidad. Ujú. Y qué rico se sienten. Y por ejemplo, en el sentido de, ahorita que platicabas de pues, una crianza, a lo mejor una infancia compleja, ¿cuál fue como para ti, que dices, algo que vivieras, a lo mejor no tienes que compartirlo tal cual, pero que dices, una situación, una característica que creo que todos en algún punto hemos pensado de que no quiero ser como mi mamá? O sea, algo que te haya marcado, que dices que no quiero repetir esto. Sí, Que te haya ayudado. en mi casa, por ejemplo, pues era la crianza con golpes, con la nalgada, con la chancla, con el cintarazo. Y yo también ya en terapia me di cuenta que yo siempre al ser yo muy reflexivo, siempre busqué la manera de Justificar. justificarlo, obviamente, por el amor que tienes por tus padres. Entonces yo siempre lo justifiqué sabiendo, no, pues es que sí fui travieso, es que sí no hice caso, es que sí me lo merecía. Y jamás lo cuestioné. Y creo que me pegó mucho el día que yo en segundo de primaria, el maestro de primero y de segundo nos pegaba. Okay. Y yo siempre pensé, ¿por qué nunca le dije a mis papás? Si yo le hubiera dicho a mis papás, estoy seguro que mis papás se hubieran ido y hubieran armado un escándalo y lo corren y a mi hijo no lo tocas. Pero ¿sabes por qué yo nunca dije nada? Y mis compañeros tampoco decían nada. Porque en mi casa me pegaban, y me pegaban porque me portaba mal. Y en la escuela me pegaban pues porque sí. Yo era bien perico. Es que bien perico, no te callas. O porque hiciste una broma y se rieron todos. Entonces me pegaban con razón. Entonces pues, yo justificaba también. Pues los adultos me pueden pegar, los adultos que están a cargo mío me pueden pegar, porque eso es la corrección, eso es la disciplina. Entonces, eso fue una de las cosas que yo me di cuenta. Híjole, qué grave el que un padre crea hacia sus hijos, porque crea esa forma de que tú puedes sentir que la autoridad puede venir a tratarte de esa forma. Quizás mi jefe no me va a golpear, obviamente, porque soy hombre, pero sí me puede vulnerar en ciertos derechos y yo puedo decir, pues está bien, porque él es el superior, porque yo me equivoqué, y justificar de alguna manera, o que mi pareja, quizás yo siendo hombre no va a pasar, pero sí puede llegar a pasar que mi pareja me violente, pero con mujeres es mucho más fácil, sí, claro, por esa imagen que hay de la autoridad, ¿no? Que se dejen violentar porque en su infancia fueron violentadas, porque había una justificación para la violencia. Era normal. Entonces es una cadena de violencia que yo creo que se corta desde el eslabón más fuerte que es la crianza. Eso es el eslabón que si lo cortamos desde ahí, será más fácil que se pueda también cortar en los demás espacios, en la adultez, etc. Entonces, es una de las cosas en las que yo soy consciente. Y ahora hablándolo con mis papás son conscientes. Ellos ven la crianza que tenemos, ven la crianza con mis hijos. Y ellos, obviamente, mi mamá siempre llega bien arrepentida. Ay, no me pesa mucho pero era lo que yo pensé que era correcto. Eran las herramientas que yo tenía. Y creo que analizando yo mi historia como hijo, de forma compasiva, pude entender de dónde venían esas herramientas que ellos tenían. O sea, yo vi su historia y digo, híjole, ellos vivieron 10 veces más, 100 veces más lo que yo viví. Sí. O sea, de verdad, sí. Son historias que pues, yo no me tengo que compartir, son historias de ellos. Pero yo digo, híjole, ellos hicieron todo un trabajo para no crearme de esa forma y reconozco ese valor, pero también me doy cuenta que lo que hicieron pues no fue lo ideal, ni fue lo más correcto. No quiere decir que fueron malos padres, sí, claro, no quiere decir que los odie, pero me da a mí la conciencia para ver, yo tengo la decisión, ahora qué voy a hacer yo con mis hijos, y esa es mi responsabilidad. Entonces creo que puedo resignificar su historia y mi historia de crianza, justamente también como en mi crianza con mis hijos. Y gracias por compartir esto. Y ahorita ya hablas como, me incluyo, ¿no? Que hablamos muy como propios, muy de conciencia, de resignificar, pero creo que también todo eso ha sido, supongo que gracias también a un proceso interno, un proceso también psicoterapéutico que te ha llevado, bueno, hablo desde mi punto de vista ahorita, como a resignificar y verlo desde la compasión, ¿no? Porque creo que también como hijos es muy fácil voltear y como decir, no, pues es que pudiste haberlo hecho mejor, es voltear y juzgar y señalar. Y creo que también, y más que nos toca, porque parte de este podcast es que todo es una elección, que podemos elegir cambiar hacia el rumbo de nuestra historia, y es como elegir hacerlo diferente, como tú dices, para nuestros hijos. Yo no soy mamá, lo ando pensando por ahí, si realmente es mi propósito, como te lo llegaste a cuestionar, pero sí
el elegir qué historia quiero crear en el futuro. Pero para llegar a ese espacio de conciencia, pues claro que fue como el sanar. Y qué tan importante tú crees el sanar, porque a veces somos digo que somos adultos siendo niños heridos, o hay adultos siendo niños lastimando a otras personas sin que se den cuenta. ¿Qué opinas? Como también del proceso personal de sanación. Sí, yo diría que todos los adultos en esta generación de ahorita, que estamos adultos, tenemos que buscar un espacio terapéutico, porque la verdad es que justamente las herramientas y la cultura que nos tocó vivir siendo niños, o sea, fue muy violenta hacia los niños, hacia las infancias. Y por supuesto que hay secuelas, quizás en muchos casos hay traumas, en otros casos quizás no hay traumas como tal, pero sí hay heridas que no se han cicatrizado y que van a resonar al final del día con los allegados, que es nuestra pareja, nuestros padres a lo mejor, nuestra familia o nuestros hijos, o las relaciones que tengamos alrededor. Sí, personales. Entonces, yo creo que es responsabilidad. Sí, a lo mejor yo fui víctima, ¿no?, de un estilo de crianza, de una cultura, de un entorno, fui víctima quizás, pero ahora soy responsable de qué voy a hacer con lo que tengo yo, y eso yo creo que es indispensable, y yo creo que para mí será obligatorio. Ve a terapia, si no sale nada, pues qué bueno, qué chido, que no hay mucho trabajo que hacer, pero si sale algo, qué maravilloso es poder resignificar justamente ese dolor, y muchas veces no se logra solo, en ocasiones puede haber muchos procesos a lo mejor personales que te pueden ayudar. En mi caso, por ejemplo, yo creo que este proceso lo empecé yo solo, justamente al ser tan reflexivo. Empecé yo a capacitarme en la parte médica, en desarrollo infantil, en teoría del apego y cosas que yo no tenía que saber como médico, pero empecé como a involucrarme en esos temas, empecé a estudiar, empecé a tomar certificaciones y empecé yo a autoexplorarme en esa área. Sí, me di cuenta, híjole, este apego yo lo tengo. Entonces eso me ayudó a mí como a empezar a resignificar, empezar a ser consciente, y ahora ¿qué hago con eso? Entonces buscar ayuda profesional que me ayude a procesar todo esto y a sanar también pues mi propia historia y justamente los vínculos que estoy generando hoy con mi esposa, con mi familia y con mis hijos sobre todo. Yo creo que es lo más importante, el legado que estoy dejando. Y yo lo pensaría como, y bueno, ¿y a mí qué me importa, no? Como, a lo mejor yo no quiero tener hijos, o yo sí tengo hijos, pero bueno, ¿y qué? Yo siempre lo pienso, que el mayor deseo que tenemos los humanos, hombres, mujeres, cualquier persona, es dejar un legado. Todos queremos dejar un legado. Eso es el propósito que estamos aquí, dejar un legado de diferentes formas, de diferentes maneras, pero el legado más importante, si tú tienes hijos, que vas a dejar en esta tierra, van a ser tus hijos. Tú te vas a ir, en 2 generaciones se van a olvidar de ti. ¿Por qué? Sí. Porque así funciona. O sea, ya no vas a... tu nombre va a ser olvidado, pero tu legado va a quedar en la crianza, en el vínculo y en el tipo de personas que tú estás formando. Tus hijos tú los estás formando. La gente alrededor, estás tú formando un vínculo con la gente alrededor, que eso va a ser lo que se va a ir pasando a la posteridad. Entonces yo creo que es importantísimo, es maravilloso, es retante, pero yo creo que es de las aventuras y proyectos más importantes para mí, a mi perspectiva, como la crianza. Y ahorita que dices que es retador, siempre les digo, ¿no? Que es un proceso de mucha incomodidad, ¿no? Donde a lo mejor pues, te vas a dar cuenta que tu superhéroe no era el superhéroe que tú querías que tú creías en ese momento, pero pues es llevarlo, ¿no? De la mejor manera. Me encantó la palabra que usaste de la compasión, desde ver desde otros ojos. A lo mejor ya no nos toca ver así como hijos, pero yo siempre les digo, ¿no? Como es de un agente externo y pues estar más que pues, recibiendo la historia y perdonando, ¿no? Porque sí me toca pues muchas historias en donde hay mucho rencor, mucha rabia, que es normal cuando hay mucho ego, cuando no quiero soltar y no quiero como hay algo para transformar. Y ¿qué, por ejemplo, ha sido lo más difícil para ti? O sea, supongo que a lo mejor hay muchas cosas, pero ya sabes que esta experiencia como ha sido, la tengo aquí justo grabada de un momento complicado durante ser papá con tus hijos, alguna elección que hayas tenido que tomar. Yo creo que más difíciles. Yo creo que los momentos más difíciles han sido el decidir ir a terapia, ya enfrentando como los fantasmas de mi pasado como tal. Creo que eso fue una de las cosas que la crianza para mí han sido maravillosas, que me ha permitido como entender lo herido que estaba, justamente porque ya ahora que veo a mis hijos que se desregulan, detona cosas en mí. Ahora con un poco más de conciencia yo me doy cuenta, bueno, ¿y por qué está detonando esto en mí? Si no tiene nada que ver con lo que ella o él expresó, como que está detonando en mí. Entonces como que lo más difícil ha sido autocuestionarme yo las cosas que detonan ellos en mí
Y ahorita pues llevo muy poco tiempo, o sea, mi hija tiene 5 años, apenas estamos en ese proceso de la desregulación, es el de que ella empieza ya a probar su autonomía, sus límites, en el que ya reta un poco como los límites que yo le pongo. Entonces como que ha sido muy interesante el darme cuenta, ¿por qué me genera eso? No tiene nada que ver. Cuando un niño te reta, ¿no? O sea, Ajá. porque también Enrique Corbera, que es el padre, eso que tú dices, de los espejismos, ¿no? Que Ajá. el otro es nuestro mejor espejo y también a la vez el mejor regalo si estamos dispuestos, como Sí. tú dices, a cuestionarte y a preguntarte, chin, o sea, ¿qué me está chocando de este pequeñito? Ajá. Y más creo que un pequeñito es aún más complicado, ¿no? Porque pues, no te vas a poner bueno, que incluso hay adultos que lo hacen, ¿no? Que se ponen al tú por tú con un niño, pero creo que es un poco más complicado que como espejearte con un adulto, ¿no? Porque dices que me podrá mover un niño, pero supongo que te mueve. Sí, yo creo que todo. los principales retos han sido esos, como el enfrentarme a mi emoción en el momento y cómo la voy a yo a transitar a regular para poder regular a ellos, porque ellos necesitan ser regulados, necesitan ser contenidos, y a veces yo no estoy regulado ni estoy emocionalmente zen, entonces como que, es bien difícil, como tengo que buscar las herramientas para yo bajar mi emoción, regularme y poderle prestar mi calma a ellos. Entonces creo que eso ha sido principalmente para mí uno de los grandes retos, justamente el enfrentarme a ese espejo y resolverlo al momento, porque tienes que resolverlo al momento. O sea, está la crisis, está la pataleta, está a lo mejor la situación compleja con ellos y es como, ¿cómo la resuelvo? Lo tengo que resolver yo porque yo soy el adulto, porque yo soy el que ya me regulo en cierta manera. Entonces, como enfrentarme a eso es un experimento en vivo en el momento, es una retroalimentación del momento. Todo el tiempo. Y ha sido como esa parte, yo creo que de los mayores retos, y el darme cuenta que me equivoco. Creo que a lo mejor yo creo que será ese mi principal reto, el ser compasivo conmigo. Creo que es muy difícil ser compasivo en lo personal, yo lo voy a decir conmigo, justamente por esta parte reflexiva, porque es más fácil para mí justificar al otro que justificarme a mí, porque yo veo pues todo lo que hay dentro, ¿no? Y del otro, ¿no? Entonces es más fácil justificarlo. Entonces creo que eso ha sido muy, muy complejo para mí, el reconocer, híjole, me equivoqué, le levanté la voz, me frustré y no tuve que haberme frustrado. Y en ese momento ser consciente, ser compasivo para poder ir a enmendar el error. Pero no lo puedo enmendar si no soy compasivo conmigo primero. Entonces es como ese círculo de tienes que resolverlo ya y a la vez ser compasivo conmigo mismo y tratarme yo y tratarlos a ellos. Entonces, pero es increíble porque me hace ser consciente de soy un ser emocional que también necesito ser contenido por mí mismo o pedir ayuda de quien esté a un lado. Y esto que dices de ser compasivo con uno mismo también es algo que pues creo que lo veo en terapia, ¿no? Que nuestra tendencia normal, natural como el ser humano es juzgarnos y ver en qué hicimos mal todo el tiempo, y creo que más cuando tenemos esta preparación, y me incluyo, ¿no? Que es como, tengo herramientas, soy psicóloga, o el típico chiste de que, a ver, lee tus apuntes, y es como que darme cuenta que, pues, oye, pues a veces también no sé ni cómo le hago, a veces no tengo las herramientas en ese momento, como tú dices, ¿no? De tanto que también supongo que tú sabes, has estudiado, y dices, ¿cómo me frustré por este comentario que me dijo esta persona, ¿no? Y creo que también es parte de reconocer que pues no dejamos de ser seres humanos, seres emocionales, pues que reaccionamos, más que reaccionamos pues hasta ante ciertos estímulos, es aprender a regular, ¿no? Porque siempre digo de que, venga, es que ¿cómo controlo mis emociones? O es como, no, pues bienvenido al mundo, sientes, qué felicidades, estás vivo, pues una emoción llega, ¿no? Es una respuesta a un estímulo y no la vas a controlar, la vas a regular, ¿no? Vamos a trabajar en que no reacciones, supongo que es lo que también, ¿no? Tú trabajas con los pequeños, con las reacciones emocionales, pero es como justo esta parte de también tomar un respiro y también abrazarnos, y parte de este abrazar, pues tenemos una pequeña dinámica que ya puedes imaginar, tenemos a un pequeño papá con bata que no sabía que iba a ser papá con bata. ¿Y cuántos años tendrás en esa foto? Creo que tengo como unos 10. Unos 10 años. ¿Qué te gustaría, qué te hubiera gustado escuchar a decirle a este Felipe de 10 años? Muchas veces he hablado con este Felipe ya también justo en terapia, y yo le diría primero como que es muy especial y muy valioso así como es, y que sí es cierto que es diferente, pero es maravilloso ser diferente, y le diría que no se calle lo que siente, que no se calle, que exprese lo que él quiera, y siempre va a haber alguien que lo va a escuchar. Yo siempre lo voy a escuchar. ¿Qué más le diría? Que estoy orgulloso de él.
cómo estas palabras impactan mucho en nosotros, ¿no? Así como dices, un ejercicio pues, de mucha introspección que también yo lo he hecho, ¿no? ¿Qué le diría a la Eugenia, a mi Geniita de hace 10 años? Es como, pues, también, ¿no? El disfruta, porque yo soy una persona que está siempre como muy acelerada, y de repente se me olvida el disfrutar de las cosas tan pequeñas. Yo creo que le diría eso, y súper importante, ¿no? El sanar esta historia en nosotros, y es lo que yo también quisiera recordarles, ¿no? Que siempre hay elección en crear una historia diferente. O sea, y siempre va a haber alguien que nos va a tender la mano, y siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a ayudarnos, también siempre y cuando que nosotros queramos, ¿no? También ese jaloncito. Pues la verdad, muchísimas gracias de haber elegido estar en este podcast, porque también es una elección tuya, muy honrada que hubieras compartido todas sus historias, y muy, muy emocionada de pues, seguir teniéndote aquí de invitado seguramente. Muchísimas gracias, me siento honrado, me siento también, creo que muy, muy tranquilo, fluyó muy bien, me encantó platicar contigo y creo que este proyecto está muy lindo también. Muchas gracias. Y será un honor si me vuelves a invitar, aquí andaré. Muchas gracias, gracias. Y ahora sí, para cerrar, es otra pequeña dinámica. Esta dinámica la suelo hacer dentro de mis sesiones, con amigas, con amigos, también y ahorita con ustedes, con los invitados. Son preguntas de conciencia, es como un mensajito, digo, que a veces el universo, la vida tiene para nosotros. Entonces, ¿estás listo? Venga, a ver. ¿Estás preparado? A ver, vamos a sacar una tarjetita. ¿Y qué dice? Platícanos qué dice. Dice, crea sintonía. Y por acá atrás viene... ¿Lo leo? Sí. Dice, Pártenos. normalmente estamos pensando y sintiendo una cosa y actuando completamente diferente a eso. Y cuando la mente va en contra del cuerpo, la vida no responde en forma coherente. Pero cuando nuestros pensamientos y sentimientos son afines a nuestras acciones, enviamos una señal coherente y esta se materializa. Hoy presta atención antes de actuar, para ver si va de acuerdo con lo que piensas y sientes. Sé congruente contigo mismo. Me gusta. ¿Qué tal? Están potentes, ¿no? Esos a veces en los que me dicen mis pacientes de que, Eugenia, ¿qué le haces a estas tarjetas? Están embrujadas. Me dicen, y no, es como se me hace impresionante cómo a veces puede ser que te haya resonado en algo una respuesta que estabas buscando por ahí. O digo que a tiempo después llega como, ok, ahora hago consciente a qué se refería la tarjetita, pero sí, creo que esto es algo que he estado trabajando últimamente mucho, porque es muy fácil, te digo, para mí mi tener es muy fácil como que mejor me callo y no digo nada, pero por dentro estoy sintiendo algo, ¿no? Entonces es como, algo me está moviendo. Sé sabio en cómo lo expresas, pero expresa lo que sientes y actúa conforme a lo que estás pensando, o sea, no seas falso. Pues muchísimas gracias y qué padre que haya resonado contigo, y de nuevo, gracias por estar aquí y un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Y para recordarles que vamos a seguir teniendo invitados especiales como Felipe, vamos a abordar muchos más temas sobre el cuerpo, emociones, haciendo esta introspección que nos encanta hacer en este podcast. Y también recuerden seguir las redes sociales de Felipe. ¿Nos podrías compartir cuáles son las redes sociales? Yo estoy en Instagram como Papá con Bata, estoy en Facebook como Dr. Felipe Morales y pues por ahí ando ahorita. Estoy en una pausa pequeña, pero seguiré más adelante. Ahí me encuentran. Y también que me sigan en mis redes sociales en Instagram como @psicologaeugenia.mx, y no olviden compartir este podcast con algunas personas que requieran escuchar esta información súper valiosa que hoy compartimos. Muchísimas gracias. Y recuerda, ¿y tú qué eliges?